el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras que sus obras son hechas en Dios. Bueno, muy bien. Ahora vamos a callar para meditar. Entonces vamos a hacer la lectura Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que en él tenga, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él no, para todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él, en el único Hijo de Dios, no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la palabra, que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora vamos a imaginar para identificar. Vamos a leer lenguaje actual. Bueno, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenarla a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así como Dios juzga, yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Ahora vamos a orar para responder. Entonces, el que desee orar, solamente levanta la mano y Alexa le va a entregar
la voz. Entonces le va a decir fulano, fulano. Entonces, pueden ir levantando las manos los que van a orar. ¿Quién va a orar? Bueno, entonces yo voy a decir tres personas para. Entonces, Franklin va a orar. Uno. Pastor Paola Mancilla. Va a orar Paola y Jason va a orar. Entonces ustedes van a orar esa palabra. Y si alguno más quiere, levante la mano. Listo. Ay, Claudia Trujillo, de cuarta. Sigan en su orden. Eh, Sí, buenos días. Bueno, listo. Y se levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y del mismo modo, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. No tanto a la gente de este mundo. perdón, Franklin. Hay que orar la palabra, no leer la palabra, sino orar la palabra. Mm, O sea, tranquilos que hasta ahora estamos aprendiendo. O sea, no se sí, vayan a preocupar, estamos aprendiendo. Pero ustedes en qué se tienen que concentrar en el texto. ¿Qué dice el texto y sobre eso? Bueno, mm, tranquilos, si quiere pasamos a otro. bueno, sí. Listo, bueno. El segundo que había dicho, ¿quién era? Bueno, hagamos una cosa. Entonces, Claudia y Alexander. Listo, ahora y Claudia. Amado Dios, queremos darte gracias por la palabra, Señor, que traes a nosotros en esta mañana. Nos recuerda, Señor, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también tú fuiste levantado, Señor, con un propósito, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Señor, para mostrarnos que todo aquel, Señor, que cree en ti, tiene, Señor, vida por medio, Señor, de tu gracia y de tu favor. Padre, gracias, porque también nos permites entender, Señor, que tú eres la luz que ilumina nuestro camino y que nos muestra, Señor, a través de esa luz, el amor del Padre, porque Él te envió para que nosotros tuviésemos vida, no cualquier clase de vida, sino una vida eterna y una vida con propósito. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, te alabamos y te bendecimos porque tú eres justo, y te damos gracias por tu amor, Señor, reflejado, Señor, en tu obra salvadora en la cruz para nosotros, porque tú lo hiciste por amor. En acción de gracias. Amén. Claudia Trujillo. Amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu único Hijo para salvarnos. Señor, gracias por ser esa luz y por ayudarnos a ser también luz. Señor, ayúdanos cada día a poner la mirada fija en Jesús. Ayúdanos, Señor, a ver y a salir de las tinieblas, a ayudar a otros a que también salgan de las tinieblas, a que el nombre de Jesús sea levantado, así como tú lo dices en tu palabra, Señor, para que todos conozcan el Salvador, para que todos puedan conocerte, Señor. En tu nombre bendito. Amén y amén. ¿Algún otro quisiera? Venga, concluyo yo. Gracias Bueno, en hágale. esta mañana, Señor, porque viniste a este mundo, Señor, y te revelaste a nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó y a través de esto, Señor, podemos conocer, pudimos obtener, Señor, la vida eterna y tu luz, Señor, alumbró nuestra vida, Señor, para disipar toda oscuridad.
Gracias, Señor, porque podemos seguir esa luz y porque por medio de esa luz, Señor, podemos también ser usados para alumbrar a otros, Señor. Así que te agradecemos, te exaltamos, te adoramos, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Padre Celestial, querido Dios, así como el pueblo de Israel estaba muriendo en el desierto. Había una plaga terrible, los mordían las serpientes y morían por su pecado, por su desobediencia. Pero tú le dijiste a Moisés que hiciera esa serpiente de bronce y el que mirara quedaba sano. Señor, sé que muchos israelitas al ser picados morían, pero a otros frente a la picadura se acordaban de esa palabra de Moisés, miraban aquella serpiente de bronce y eran sanados. Señor, tú fuiste levantado para que nosotros miremos al que murió en la cruz, al que derramó su sangre, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, estamos en un desierto oscuro, terrible, pero tú nos has sanado y nos has salvado solamente por creer en ti, solamente por mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño saludito, pues no nos podemos saludar allá, pero hagamos por lo menos un saludito, así que venga, si se puede hacer acá. Pues yo sé que el saludo de cámara es así. Ustedes saludan o manden una manito, un corazoncito. Mandemos algo para saludarnos. Pues yo voy a mandar un corazoncito que los quiero mucho. Estoy orando por ustedes. Tengo muchas expectativas. De verdad que quiero que ustedes sean muy buenos predicadores. Muy buenos. Los necesitamos. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra, a la predicación. El predicador tiene 10 minutos. 10 minutos. Entonces, Yamile Piedradita nos va a compartir la predicación de la palabra. Sí, señor. Muy buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo. Mi pastor, el tema, leo la porción bíblica o el título. Es opcional. Si usted lo quiere hacer, no hay problema. Ya se hizo. Ya se hizo, ¿cierto? No, entonces, el tiempo, ¿no? Son 10 minutos. sí, no, entonces, bienvenidos a este tiempo. Y El perdón, título otra cosita, perdón, Yamile. Sí. Alexa, para que le ponga la cámara completa para nosotros poder como observar un poquito mejor. Eso, gracias. Sí, ok. El título de nuestra enseñanza de hoy para ustedes es Vino, Serpiente y Amor, ¿sí? Y les traigo para ustedes algo muy relativo a este tiempo, que es en las redes sociales vemos demasiadas cosas, pero hay unas que creo que nos impactan más que otras y nos lleva como a pensar más. Entonces, en ese orden, quiero compartirles una que a mí me ha marcado mucho y a la vez me ha como llevado a reflexionar con este tema, porque yo sé que se va a quedar con ustedes. Es el caso de una chica que, pues, muy bonita y le preguntan que por qué no trabaja, que por qué no consigue trabajo, si tiene todas las posibilidades para ella trabajar. Entonces ella llega y les dice, lo que pasa es que tengo un problema visual. Le dicen, ¿cuál es su problema visual? Y es que ella no se ve trabajando. Entonces, en ese orden de ideas, yo les quiero compartir hoy en Juan 3, 14 al 21, que ya lo leímos, pero antes de seguir vamos a levantar una oración.
Bendito amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú compraste nuestras vidas. Hoy nos acogemos a ese sacrificio tan precioso y levantamos nuestras manos en gratitud, Señor. Tú nos has liberado, Señor, de toda esclavitud, Señor. Yo aprovecho para recordarles que somos libres de todo aquello que esté oprimiendo nuestras vidas, llámese enfermedad, adicciones, llámese tristeza, depresión. Hoy creemos que se rompe todo yugo por el poder de la sangre en el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo. No hay ninguna factura en nuestra contra. Gracias, Dios, porque tú sí eres fiel. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia para con nosotros. Amados, Nicodemo sabía con certeza que Jesús era el maestro que había descendido del cielo. Y como en las bodas de Cana también, María reconocía que Jesús era el maestro. Y la diferencia entre las bodas de Cana y Nicodemo era que ellos obedecieron cuando María les dijo, llenen las tinajas. Y ellos fueron, las llenaron y se convirtió el agua en vino. Es bueno reconocer, no argumentarnos como Nicodemo con las cosas que nuestro Señor nos pide, como reconocer que Él es Dios y que vino a salvarnos para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, eso nos invita a pensar. Comencemos a pensar cuando en aquel tiempo que Moisés habla de la serpiente, ellos comenzaron a quejarse, a decirle a Moisés y todo, y ahí fue donde Dios les mandó la serpiente que los picaban e igual ellos morían. Entonces, cuando ya ellos reconocieron su pecado de quejarse, su pecado de murmurar, fueron a Moisés y le pidieron que les quitara la enfermedad. Ellos reconocieron su pecado. Hoy los quiero invitar a reconocer nuestros pecados, a reconocer que Jesucristo es el Señor que nos ama de tal manera, como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagine qué bonita esta porción de que alguien nos ama tanto que da a su Hijo para que tengamos vida. Pero como Nicodemo siempre nos argumentamos. Y entonces hoy declaramos en ese orden que Dios es el que nos libera, Él quita todo argumento y toda altivez que se quiera levantar en contra de su conocimiento. Porque el pecado siempre va a estar allí, siempre vamos a tener cosas que solucionar, pero Dios es bueno. Y lo mejor es que Moisés va y ora y Dios no le dice, quitemos las serpientes, no, Él le dice, haz una serpiente de bronce y todo aquel que sea picado, que la mire y será sanado. Mire qué bonito, de igual manera, hoy en día, este tiempo, quiero compartirles que Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que miremos a Cristo y seamos salvos, sanados, liberados por medio de ese sacrificio. Es que cuando Dios nos manda a su Hijo, Él quiere que entendamos que por medio de ese sacrificio somos salvos, sanados, liberados y prosperados. Igual como miraban a la serpiente, hoy los invito a mirar a Jesús, los invito a mirar a Cristo. Y en esta época de Semana Santa, mucho más, que nos volvamos a Dios, que reconozcamos que Él es el Señor para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque es profundo. Miremos esto. Juan aquí nos muestra nuestro pecado, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. No es fácil. Y la gente cree que muchas veces que es difícil ir a la cruz, que es difícil entregar todas nuestras ansiedades para ser libres de tantas opresiones, de tantas cosas que tenemos. Pero nuestro pecado no puede ser mayor que el sacrificio que Dios hizo por nosotros en esa cruz. Él nos quiere limpiar, Él nos quiere sanar, ¿sí? No nos argumentemos como Nicodemos. Aprendamos a ser obedientes, a buscar esa paz, esa restauración, esa vida, la abundancia que Dios nos da en ese sacrificio. Amados, solos no podemos.
tenemos que ir a la cruz, aceptar que Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. El mundo pasa, nosotros también un día vamos a pasar. Lo real es que aquí no nos vamos a quedar. Entonces aceptemos el Señor y esa obra redentora que Él nos ofrece hoy en este día, de que nos arrepintamos porque Él nos ama. Créaselo, amados. Él nos ama y siempre nos ha amado. Y Él se empecinó en nosotros. Y su obra está como la serpiente, ahí estaba que teníamos que mirarla. Miremos a Cristo, miremos a Jesús y creamos que toda oscuridad se tiene que ir y que la luz brille en cada uno de nosotros y llega. Porque Dios nos dice que nos ama y siempre nos ha amado y Él está ahí para nosotros. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Vamos a orar nuevamente, creyéndole a Dios de que Él es fiel, nosotros no, y de que siempre nos ha amado y de que vamos a buscar de Él, vamos a creerle a Él en esa obra redentora, amados, para que tengamos luz en nuestras vidas y en nuestro caminar. Gracias Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias Dios porque no vamos a ser como Nicodemo, vamos a ser obedientes a ti, a esa paz, a esa restauración que tú nos das. Gracias por morir en esa cruz, Señor. Gracias, Dios, por darnos esa libertad de ser salvos, sanados, liberados, Dios, y prosperados por ti, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. 8:57, 8 minutos 57, mi pastor. Y ya acabé. Listo. Bueno, entonces Alexa va a colocar la hoja con la cual se evalúa y va a leer la primera parte, solo lo que es la parte de la exégesis. Entonces, para que me ayude ahí con eso. Y el que va a opinar levanta la mano y Alexa le entrega, le da la palabra. Entonces, hagámoslo así. Entonces, comience la primera parte. Bueno, esta parte dice así. La evaluación del sermón bíblico. Primero, fidelidad. O punto A, fidelidad. Primero, expresó el Perdona, sermón. Alexa, ¿fidelidad o qué? Señor, Para que todos recordemos, ¿fidelidad o qué? O exégesis. o O exégesis. exégesis. Recuerden siempre eso. Fidelidad ¿qué? A la palabra. Exégesis es Fidelidad. qué es lo que Dios dijo en esa época. Eso se llama fidelidad. Listo, siga. Entonces, primera, expresó el sermón el punto principal del pasaje bíblico. Segunda, se mantuvo fiel al texto y aplicó la intención del autor original. Tercera, se utilizó otros textos bíblicos. Estos ayudaron a entender mejor el texto principal o distrajeron y confundieron a los oyentes. Y cuarta, fue el sermón fiel a toda la revelación bíblica, es decir, fue equilibrado y veraz a toda la escritura, o empleó mal el texto promoviendo una idea reducida o desequilibrada que no es sostenida bíblicamente. Listo. Entonces, ahora sí levante la mano el que va a opinar sobre esta predicación que hizo la hermana Yamilet. Están como con miedo, pastor. No todos a la vez. Hágale, porque Yo no quiero ver, me tapo los ojos como una muchacha. nadie va a opinar. Algo tienen que opinar. Paz, bueno, yo quiero opinar algo. Según pues mi estudio, ¿no? El punto principal de ese texto bíblico, según lo que yo entendía ya en la escuela, era como buscar un verbo en
bueno, un verbo, ¿sí? Entonces ahí el verbo principal es el creer, ¿no? El que más se repite en el texto bíblico. Entonces, el punto principal para mí es creer en el Hijo de Dios para ser salvo, ¿no? Ella lo nombró allí, pero creo que no se enfocó como mucho en el creer para ser salvo. Lo dijo, pero pues, en mi opinión, quería yo que se debería como enfocar más allí en el creer para traer esa sanidad espiritual o salvación, en mi opinión. Gracias. Bueno, ¿alguno otro? A eso. Gisela Vélez. Gisela, ya puedes activar el audio. micrófono. Lo que primeramente, pues vi el título, pues vino, serpiente y amor. Entonces, pues el título como que no llevaba directamente como al texto como tal, pues me pareció a mí porque pues si uno empieza el título, es como para desglosarlo según la palabra pues que va a hablar. Bueno, Gisela, venga, espere un momento. Cuando se habla título, ¿a qué se refiere? ¿A exégesis, a hermenéutica o a homilética? Sí, señor. ¿Usted se refiere a qué? Homilética. Entonces guárdelo ahí. Guárdelo que su opinión es importante, pero todavía no es exégesis, es homilética. Ahora vamos a mirar si ese título cuadraba con la exposición bíblica. Listo, pastor. Listo, pero está bien. Y me alegra que se animen a hablar. Otro que se anime. Mis hermanos, recuerden que lo que tienen que opinar es en base a lo que está aquí proyectado, ¿no? Para que no... Solo fidelidad. Exacto. ¿Alguno otro? Sin miedo. Ahí ya no, mucho silencio, hombre. No quieren alzar la mano. Pastor, opine usted. No, pues yo quedo de último siempre, pues porque esa es la idea. Entonces, pastor, ¿lo hacemos democráticamente o qué? Ahí alzaron la mano. Bueno, ahí está Jesús Jesús Elías. Elías Mendivelso. Dios les bendiga, buenos días. De pronto, en la parte de la utilización del versículo de Nicodemo, yo no lo veo, yo no sé de pronto si no lo amplió porque yo no lo vi como, pues ahí de pronto me confundió el versículo de cuando ella tomó a Nicodemo, en la parte de que ella habla de que Nicodemo no nos podemos... ella utilizó un término aquí acerca de este versículo que no lo encuentro dentro del... Yo sé que es el antes y el después que él ya lo tomó, pero el versículo de Nicodemo no de pronto le ayudó a mostrar el centro del pasaje, que era creer, como decía el hermano ahorita, el verbo principal, sino que pronto a mí me dejó como, venga, yo por acá noté acerca de que Nicodemo argumentaba, que no nos dejamos que esa posición que ella presentó allí del pasaje de Nicodemo que utilizó, que era el nuevo nacimiento, pues se habla de una situación espiritual en la cual Nicodemo no comprendía. Luego, después de que pasa eso, entra Moisés a entra el Evangelio a mostrar cómo a través de la situación que pasó en el Antiguo Testamento, de la situación cuando los hombres murmuraron, cuando el pueblo murmuró de Dios, pues fueron castigados con la plaga de esas serpientes y el pueblo se arrepiente, busca a Dios y entonces el Señor, Moisés intercede ante el Señor y le pide que tenga misericordia. Entonces el Señor le dice a Moisés que haga la serpiente para que aquel que se presente ante ella sea salvo. Entonces, bajo esa misma línea, pues no veo, de pronto para mí el pasaje de Nicodemo no le aportó a reforzar el centro, sino que yo, pues de pronto para mí es mi percepción de que no lo veo como muy claro allí el pasaje de Nicodemo para reforzarle el centro del pasaje.
Bueno, Bien, Claudia Trujillo, tiene la manito alzada. Bueno, considero que de pronto se puede uno perder un poquito teniendo en cuenta que el público en cuestión es para las redes sociales, personas que no, quizás no conozcan mucho de la palabra, entonces tratando de utilizar como los otros textos bíblicos, en mención a la historia inicial y la mezcla del vino y la mezcla de Nicodemo, de pronto se logra como perder un poco la idea central en medio de esta mezcla, digamos, allí, ¿sí? Porque como quizás las personas o los oyentes que vamos a tener en redes sociales, pues sean personas que no conozcan mucho, que si el del vino, entonces toca como entrar a profundizar un poquito más o que sea más clara el contexto que se esté utilizando o los pasajes que se estén utilizando para poder que también sea comprensible a ese mismo público al que estamos dirigiendo la previa. bueno, listo. Vamos a ir trabajando esta partecita porque el tiempo se nos va. Bueno, entonces recordemos siempre toda la vida que para hacer exégesis hay que tener unos elementos para poder trabajar el texto. Elemento 1, ¿quién escribe? En este caso, Juan. ¿A quién le escribe? A los judíos. ¿Sobre qué le escribe? Es el relato de la vida de Cristo para mostrar que Él es Dios, o sea, la deidad de Jesús. Ese es el marco que utiliza Juan. El texto tiene dos divisiones naturales. ¿Cuáles son las dos divisiones naturales? Una, la serpiente de bronce levantada en el desierto. Y la segunda escena es Jesús levantado en una cruz. Los dos elementos o lo que une a los dos, ¿qué es? El pecado y la fe. El pecado, el caso del pueblo de Israel, ¿cuál era el pecado? La murmuración. Básicamente era una rebelión ante Dios y ante su líder que era Moisés. Era una rebelión. En el Nuevo Testamento es una rebelión ante Dios de no querer hacer su voluntad y una rebelión ante el que predica la palabra, porque ahí dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, entonces ahí está el pecado. Pero la solución, ¿cuál es? La fe. La fe, el creer. En el Antiguo Testamento, el creerle a Dios que estaba diciendo, vean a la serpiente, creyéndole a Moisés, su líder, que levantó la serpiente, esa serpiente de bronce. En el Nuevo Testamento, creerle a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros miramos, creamos, confiemos en Él y confiemos en la predicación de la palabra, o sea, la palabra predicada, que en Jesús hay esperanza. Ese básicamente es la exégesis que hay que hacer. Ahora, recordemos algo. Siempre hay que sacar lo que se llama la idea central exegética. En esa idea central, ¿cuántos puntos da? 2 puntos, no da más. ¿Sí? Entonces, porque el cuerpo del sermón, ahí clarificó, lo habla. El primero es el versículo 14 y el 15, no hay más. De hecho, el 14 solo habla del Antiguo Testamento y el 15 empieza a hablar de Jesucristo. ¿Sí ven? Ahora, hay un punto aquí que dice, por ejemplo, que era evidente que tocaba citarlo. Dice el punto 3, dice, si utilizó otros textos bíblicos. ¿Qué texto bíblico sí o sí tocaba citar? ¿Dónde estaba eso? Números 21:9. El libro de Números 21, ahí estaba. Y Yamile nunca lo citó.
Solo mencionó lo que dijo, lo que dice el texto de San Juan, pero no citó el Antiguo Testamento de donde salió eso, de donde Jesús dijo eso. ¿Sí? Eso era clave decir. Eso es, entonces, esos elementos son claves. Yo tengo, bueno, ahora que entremos a la homilética, tengo varias preguntitas. Bueno, listo. Ahora vamos a ir a la segunda parte, vamos a ir a la hermenéutica. Entonces, Alexa va a leer esa partecita. Ay, hermenéutica o relevancia o pertenencia, ¿no? Sí. Primera, ¿cómo construyó el predicador puentes entre el texto bíblico, entre el contexto bíblico y nuestro contexto actual? Segunda, ¿fueron las ilustraciones usadas apropiadas para el al contexto del auditorio y útiles para la relevancia del texto o inapropiadas y sin pertenencia? Tercera, ¿de qué otras maneras aplicarías este texto si tuvieras la oportunidad de predicarlo? Levante la mano el que va a participar. Dijo yo. Carolina Aponte. Listo. Bueno, si bien es cierto, en el momento de mi construcción de la prédica o del bosquejo del sermón, se me dificultó mucho, ¿cierto? Pude notar que, por ejemplo, en el punto 2, que las ilustraciones o los ejemplos, ¿cierto? Digamos que no nos dejaban claro. Entonces, por ejemplo, yo me pongo en, en los zapatos, dentro del contexto de un no creyente. Entonces, el ejemplo, la ilustración del vino, como que no me cuadro porque no va allí. Creo que ahí el punto principal era un ejemplo actual, ¿sí? Que tenga que ver con la decisión de querer ser salvo, digamos, un salvavidas, ejemplo, y unirlo con lo que pasó con el ejemplo de Moisés y las serpientes, hablar de esa parte histórica y unirlo con Jesús, porque al fin y al cabo, dentro de todo ese contexto, el puente siempre fue Jesús. Listo. Bueno, ¿quién más? Ay. ¿Quién más? ¿Quién más va a hablar de esta partecita de la relevancia o pertinencia o hermenéutica, que son fábrica de puentes mira, venga, les voy a colaborar aquí aquí hay tres puentes, está el puente del año 1500 o 1450 exactamente, antes de Cristo. Está el puente del año 30 después de Cristo y está el puente de hoy, del año 2023. Ahí hay tres puentes. ¿Cómo se trasladaron esos puentes? ¿Cómo se hicieron los puentes? A ver. Ahí, a ver, no todos al tiempo, hombre. O están muy tímidos o qué. Bueno, entonces, venga, entonces vamos hablando de eso. A ver, ¿en qué año fue el éxodo que salió el pueblo de Israel de Egipto y que aproximadamente que picaron esas serpientes a los israelitas que empezaron a murmurar y todo eso? En el año 1450 antes de Cristo aproximadamente. Entonces usted suma 1430 más 30 años que más o menos Jesús dijo esa predicación
comenzando su ministerio. ¿Cuántos años tenía Jesús? 30 años. O sea que puede ser en el primer año de predicar Jesús, o sea, 31 años más o menos, ¿cierto? Entonces usted le suma 31 más 450, 1450 da 1480, 1481. Pero normalmente los historiadores bíblicos lo redondean 1500 años. Más o menos es como la aproximación. Entonces, el primer puente que se tenía que aterrizar, ¿cuál era? Entre los judíos y la iglesia. Recordemos que Juan a quién estaba escribiendo, a los judíos. ¿A cuáles judíos? A los que no creían en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Recordemos otra cosa que Juan combatió mucho, el gnosticismo. Vemos como Juan atacó el gnosticismo que decía que Jesús no era Dios, sino que empezó a hacerse como una reencarnación, digámoslo así, para llegar a ser semejante a Dios. Eso es lo que habla el gnosticismo, que a través del conocimiento se puede llegar a ser Dios. Entonces, de arrancada, Juan sienta la base. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 1. Miren cómo comienza Juan. En el principio era el verbo es Jesús, ¿no? Con mayúscula. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el primer versículo, ¿qué sentó? Sentó que Jesús es Dios. Sentó la eternidad de Jesús. El verbo era con Dios, la eternidad. ¿Sí ven? Entonces, esas cosas las sienta Juan para después exponer en toda su epístola, en toda su evangelio, su evangelio, él siente esas bases. Entonces, si uno coge el Antiguo Testamento, su primera base, ¿a dónde tiene que aterrizar? Al Nuevo Testamento. Ese es el primer puente. ¿Cómo? Entonces, en este caso, el texto bíblico, ¿de qué está hablando? De pecado, de fe y de salvación, digámoslo así. Esos puentes tienen que estar trazados a los tres. Pecado, entonces en el Antiguo Testamento la murmuración, rebelión contra Dios y Moisés. Básicamente ese era el pecado. Aterrizó a la iglesia. ¿Cuál era el pecado de la iglesia del momento? Que a Jesús no le estaban aceptando como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces Juan está atacando eso. Pero para nosotros, ¿cuál es el problema de hoy? Que la gente no quiere recibir a Jesús, quiere andar en tinieblas, quiere andar en pecado. ¿Sí ves? Entonces por eso no reciben a Jesús. Pero en todos hay un elemento igual, la fe, el creer. Los primeros tenían que creer que la serpiente, al mirar a la serpiente, quedaban sanos. Lo segundo era que el Jesús que acababan de matar, colgar en el madero, era el propio Hijo de Dios, el Mesías. Y nosotros, 2000 años después, más de 2000 años después, ¿qué tenemos que creer? Que Jesús es el único camino hacia la salvación, hacia la perdón de nuestros pecados. Básicamente, esos son los puentes. Ahora la pregunta es, ¿ya miré trazo esos puentes? Muy poco. Entonces recuerden esto, si se falla en la idea central exegética, se falla en todo el resto. Se falla en todo el resto. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar la parte homilética. Homilética es cómo lo digo de una forma sencilla, esos principios. Una forma clara, sencilla, ordenada. ¿Cómo lo digo? Listo, ahora sí, vamos a trabajar la parte de la claridad, que es la homilética. Listo. Claridad o homilética. Primera, ¿fue el mensaje claro? Segunda, si fue claro,
¿qué métodos usó el predicador en la estructura de su sermón? Tercera, si no fue claro, ¿cómo el predicador podría haberlo hecho más claro? Y última, ¿qué hizo el predicador para ayudarle a seguir y recordar el mensaje? Bueno, primero había levantado la mano Giselle, que habló del título y eso. Ahora sí ya podemos hablar de eso, porque esto es parte de la homilía. Ciela. Bien. Sí, entonces, bueno, con el título, entonces, pues, cuando lo dijo, pues, inicialmente, pues, me desorienté toda. Ya, entonces, pues, luego cuando empezó a explicar, pues, yo esperé, pues, que hablara, pues, más o menos referente a lo del título, porque dice vino, serpiente y amor, entonces, como que todo, como que no concluía ninguna, pues, de las palabras, pues, que puso aquí, a pesar de que en los textos, pues, anteriores habla, como en el capítulo 2 y, pues, el inicio del capítulo 3, que dice Jesús y Nicodemo, ya, pero entonces, pues, eso, pues, me pareció de que no, bueno, para mí, como que me desconectó total del tema central. Bueno, venga, yo quiero hacer una pregunta antes de continuar, porque yo sí tengo como esa pregunta y nos va a ayudar a todos. Es para Yamile, ¿de dónde sacó usted esa parte de vino? O mejor dicho, ¿cómo sacó ese letrero? Más bien, ese título. Mi pastor, cuando estaba pues, leyendo el contexto, en la del vino es que ellos, o sea, obedecieron y Dios convirtió el agua en vino. Como el vino es felicidad, parte de recibir a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón es esa felicidad que nos da saber que tenemos esa salvación tan hermosa. Entonces yo como que lo dije, no, pues el vino es alegría. Sí, es vino y entonces lo coloqué ahí mi pastor, por eso. Bueno, y la serpiente sí sabemos que está ahí. El amor, Sí, ¿por dónde lo metió? el amor es la salvación que Dios nos da, es su amor eterno hacia nosotros. Entonces, por eso o sea, lo quise poner así como para llamar más la atención, porque la gente ahí como así vino y serpiente y amor, lo vi como llamado de la atención, como para poner a pensar la gente más. Sí, señor. Bueno, listo. Ahora sí, Jason, ya con esa aclaración, Jason Pinzón y los que van a opinar, ya por lo menos sabemos ella de dónde sacó ese vino. Listo, siga. Pues no sé, me parece a mí que como el auditorio es un auditorio que no conoce al Señor, ¿sí? Entonces me parece que sí le faltó esa claridad, pues al expresar el tema, porque pues ella me parece a mí que en el lenguaje que estaba utilizando, lo utilizaba era ya como para un auditorio que ya era conocedor de la palabra y conocedor del Señor y no frente a la claridad de personas que no conocieran al Señor. Entonces sí le faltó más como un lenguaje un poco más, por decirlo de alguna manera, como más sencillo para aquellas personas que no conocen de Cristo. Muy bien. Otra persona. Eso quería precisamente mencionar que ella dio como dirigido a creyentes, pues obviamente se daba a entender lo que ella hizo, ¿sí? Porque me parece que ella predicó con mucha seguridad, o sea, fue muy bueno lo que hizo y transmitió, obviamente, pues el amor del Señor, nosotros entendemos lo del vino y todo, pero teniendo en cuenta ya es a los oyentes que estaba dirigido, entonces obviamente ahí sí se iba a perder como tal la intención. Bien. Otra persona. Coloque, Alexa, la estructura del sermón para que tengamos mayor, esa es la estructura. Entonces, de acuerdo, como estamos en la parte de la homilítica, esta es la estructura.
A él, ¿dónde creen ustedes que estuvo bien, o que estuvo regular, o que estuvo mal? Pastor, yo creo que em, en la idea central faltó y en la transición, sí, porque se desconectaba mucho desde la idea central ya al cuerpo como tal del sermón. Entonces, cuando intentaba de pronto conectar o hacer esa transición, no daba. Entonces, como que uno quedaba como, bueno, digamos que uno que conoce, pues uno la puede agarrar, digámoslo así, ¿cierto? Pero en una audiencia de no creyentes, no, perdidos. ¿Cuántos puntos utilizó? Ya miré. Alexander Martínez. A ver, yo pienso que la tarea que nos habían encomendado era que fuera un sermón evangelístico, ¿cierto? Y el auditorio era a no creyentes y debía ser enfocado de esa manera, a que la gente fuese confrontada para recibir a Cristo. Pero al escuchar a la hermana predicar, no vi el sentido, o sea, no vi la esencia de llegar a la gente a un arrepentimiento, a un cambio, a un estilo, ¿sí? Fue más dirigido hacia nosotros que conocemos la palabra, pero pues es lo que observo en la predicación, ¿sí? Y en el cuerpo del sermón, sí no vi tampoco de pronto esos puntos que tuvieran relevancia con lo que estaba exponiendo. Bueno, bien. Yami, ¿cuántos puntos tenía usted? Esto le iba a preguntar mi pastor. En la idea central tengo 3. No, la idea central ya en la homilética No. es una oración o una frase. Sí. Eso, pero en el cuerpo del sermón, ¿cómo usted lo tenía dividido? Cuerpo del sermón en 3, mi pastor. También. ¿Cómo eran los puntos? El punto era, primero, que el mundo reconociera que, o sea, con certeza que Él era Dios, ¿sí? O sea, la convicción y la seguridad que Él era el Señor, ¿sí? El segundo, que el mundo lo mirara y recordara que Él había muerto en la cruz por nosotros. Y el tercero, pues que creamos que Él vino a perdonar, a salvar con ese amor eterno, ¿verdad? Bueno, ya yo les hago una pregunta pues a todos. ¿Cuántas divisiones naturales tiene el texto que se predicó? 2. ¿Cuántas? 2, pastor. 2. O sea que si hay 2 divisiones naturales, ¿cuántos puntos deben haber? 2. 2 puntos. Entonces lo que nosotros tenemos que siempre, cuando tengamos un texto, mirarle las divisiones naturales. Entonces, por ejemplo, la primera tenía un punto que era la serpiente en el desierto, ¿cierto? Y el segundo punto era Jesús en nuestro desierto. Un ejemplo, si lo fuéramos a colocar orden o milet, ¿cierto? Pero entonces los subpuntos, ahí es donde hay que cuadrar eso, los subpuntos. Entonces los subpuntos del primero tienen que aterrizar igual al segundo, porque es un símil. Aquí el evangelista Juan está usando un símil o una comparación, ¿cierto? Que esa es una
figura literaria que está usando Juan. Es así como, es un símbolo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí ves? Entonces, los mismos puntos del primer punto deben ser los mismos puntos del segundo punto. Esa tiene que marcar la misma similitud. Ahora, ¿qué es universal? El pecado. ¿Cuál era el pecado en el desierto? La murmuración, la rebelión a Dios y al líder, Moisés. ¿Cuál es el pecado de hoy? Ya hay un poco de pecados más, ¿cierto? Pero básicamente la rebelión a Dios, ¿cierto? Querer hacer lo que cada uno quiere hacer. Básicamente eso. Y revelarnos a la palabra de Dios, a su orientación, al que predica la palabra. Eso es, ¿cierto? Bueno, listo. Ahora, felicitemos a Yamilet. Yo la felicito. Primero por arriesgarse. La felicito por arriesgarse, porque yo sé que esto no es fácil. Y el primero y los primeros da mucho miedo, da mucho susto. Entonces yo la felicito, la felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, mi pastor. No es fácil. Y en ese orden de ideas le cuento que yo sí tenía números 21.5, pero ay, sí. Bueno, mil gracias a todos. Me ayudaron mucho. Entonces, estas correcciones valen mucho, valen muchísimo, porque ya uno va escribiendo y va organizando, ¿cierto? Y usted que trabajó el texto, lo estudió y todo, entonces ya sabe que, hombre, estas otras ópticas que nos dan, nos van a ayudar. Muy bien. Bueno, terminamos esta partecita y vamos a ir con la última parte. La última parte es la siguiente. El caso de Tuluá nomás, los de Bogotá no, pero los de Tuluá sí. Cuando yo vaya a predicar, vamos a hacer lo que hicimos el domingo. Vamos a leer en 3 versiones y vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio de leer en cada versión para hacer cada uno de los ejercicios. Pero en el cuarta parte que es orar la palabra, entonces, ¿qué hay que hacer? Los 2 o los 3 que hayan pasado, entonces ellos 2 o 3 que tienen que hacer, orar, mientras vamos enseñando a la iglesia a orar la palabra. Entonces, mire, yo les animo desde ya que empiecen a leer, a hacer ejercicios de lectura de la palabra, porque ¿quién va a leer la palabra? Usted. Ustedes van a leer la palabra, ¿cierto? Entonces, sí o sí hay que leer la palabra. Entonces, acordémonos eso siempre. El primero se lee, leer para escuchar, el segundo callar para meditar, el tercero imaginar para identificarse y todos oramos para responder. Todos oramos para responder. Entonces, cuando me toque predicar a mí, yo les voy a pedir el favor que pasen. Ahora, otra cosa, yo les voy a pedir que pasen los que no han pasado. ¿Sí? Entonces, los vamos a ir pasando. En un curso, ¿cuántos van a pasar? 6. Porque son 3 versiones. 3 en el primer servicio y 3 en el segundo. Entonces, vayan desde ya ejercitándose. Vocalicen bien. Respiren bien. Ensayen bien. Puntualicen bien. Ese ejercicio empieza a hacer desde ya. ¿Por qué? Porque un predicador sí o sí tiene que leer bien. ¿Sí? Lo segundo que vamos a aprender es que hay algo que se llama miedo escénico. ¿El miedo escénico qué es? El miedo de estar frente a un auditorio. Entonces, por lo menos usted en la lectura de la palabra, usted va a poco a ir cogiendo confianza con un escenario, con un público. Yo le pregunto a los que leyeron,
la palabra el domingo. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió Giselle? ¿Cómo se sintió Alexander y John que leyeron? A ver, ¿cómo se sintieron en la lectura y en el público? Pues en realidad, pastor, mucho nervio. La mano pues me temblaba y entonces eso hace de que uno no pueda como leer bien, pero pues era la primera vez, entonces pues de pronto eso, entonces como hacerlo repetitivamente para uno tomar más confianza y así estar más seguro. Y pues las recomendaciones que me dio, entonces leer, escucharme, entonces creo que el ejercicio me irá ayudando a hacerlo mejor. Pero pues me gustó, me sentí bien. Hay dos ejercicios que ayudan muchísimo en la lectura. Pídale a alguien, usted lee y pídale a alguien que lo escuche y le corrija. Y el otro es grábese usted grábese y después escuche. Dice, sí, señor. ¿cierto? Como que no pronuncio bien aquí o acá. Listo. Bueno, Pastor, gracias. ¿quién más estuvo ahí? Alexander. Sí, yo pues buenos días. Sí, me sentí bien, pastor, por la oportunidad de poder leer la palabra, por la oportunidad de poder orar. Y qué bueno poder hacerlo siempre, ¿no? O sea, mi esposa sí y mi hija me corrigieron, que porque en ocasiones leo muy rápido, pero creo que se entiende. Eso sería de pronto corregir, ¿no? El no leer tan rápido. Muy bien. Bueno, entonces recordemos que este ejercicio lo vamos a hacer cuando me toque a mí predicar, siempre vamos a usar eso. Y porque ¿qué es lo que quiero? Que la iglesia, la congregación se contagie de orar la palabra, de orar. Eso nos va a ayudar. Ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Si aprendemos a orar la palabra, ¿sabe qué aprendemos? Nos ayuda muchísimo en la exégesis, muchísimo. Y en la hermenéutica, pero muchísimo. Entonces les dejo eso. Bueno, entonces ese es un puntito. El otro punto es que en este mes de abril, este mes vamos a grabar un video no mayor, acuérdense, de 5 minutos con el texto que se acabó de predicar. Ya usted tomó noticas, revisa, entonces va a ser. Ahora, yo los voy a dejar a la creatividad. No les voy a colocar una camisa de fuerza que tienen que predicar o que tienen que vestirse así o así, no. Pueden hacerlo como quieran. Si quieren hacer una obra de teatro, háganlo. Si quieren hacer una pequeña filmación de varias personas, háganla, ¿cierto? Háganlo. Si usted solito quiere predicar, hágalo. Cada uno busque la manera, cómo hacerlo de la mejor manera. Y entonces ese lo van a publicar. Alexa, ¿dónde es que se publica? Pues no se ha definido, pero pues hay varias redes sociales. Puede ser Facebook, Instagram, y yo sé que de pronto alguno va a querer TikTok. Sí, no interesa, la red social no interesa, pero sí lo van a pasar a Alexa para que nosotros lo podamos revisar. Nosotros mirar, primero que se hizo la tarea y dos, cómo le fue. ¿Cómo le fue? Y aquí van a salir ideas muy bonitas, muy buenas. Y resultados. Otra cosa, cuando predique o cuando haga su intervención de la predicación, antes, lógico, tiene que orar y buscar del Señor que haya un resultado. Pero acordémonos nuestro auditorio, no creyente. Entonces el idioma tiene que ser muy sencillo, no evangélico, ¿cierto? No con términos evangélicos, digámoslo así, ¿sí? Sino muy sencillo y 5 minutos máximo. Entonces ahí les dejo eso. Bueno, preguntas, si algo no lo entienden, levante la mano y les damos. Pues Davis ahorita tenía la mano levantada, pero ya otra vez la volvió a bajar. No sé si de pronto tenga alguna duda. No, era para preguntar con respecto a lo que ya comentaron de que si primero tocaba mostrar el video, digamos, al pastor Leonardo para que él, pues como tal, corrigiera uno
los puntos que quizás no están claros o no hacen parte como tal de esa estructura de sermón. Entonces era eso. Y segundo, pues, ¿hasta cuándo habría límite para uno enviar el video para que el pastor nos pueda corregir? No, mire, aquí ya la que llevó que se le dio palo, por decirlo así, fue a Yamile. Sobre la base de Yamile, ustedes ya hicieron su ajuste, digámoslo así. Ya ustedes ya más o menos tienen una idea. Ahora, ¿qué lo van a hacer? Lo van a predicar. ¿Sí? Ustedes tienen una ventaja que el no creyente no sabe mucho de Biblia. Ahora, yo les voy a dar un consejo para que lo pueda agarrar. Haga estilo narrativo. ¿Por qué? Porque la historia del desierto es una narración, básicamente. ¿Cierto? Y hágalo la aplicación al Nuevo Testamento. Y lo hace muy sencillo. Les dejo esa. Ahora, yo sé que aquí hay varios jóvenes. Los jóvenes les dejo la creatividad. Si aquí hay personas con creatividad, háganlo. Háganlo. Por eso les digo, si quieren hacer una obra de teatro, lo que quieran, háganlo. ¿Qué es lo importante? El mensaje. El mensaje. Bueno, también la próxima predicación va a ser en 15 días. Entonces, hoy solo Yamile predicó, pero dentro de 15 días van a ser 3. ¿Cuántos van a predicar? 3. ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque nos vamos a subdividir en salas. Entonces, una sala la va a tener el pastor David Victoria. Otra sala mi esposa y la otra sala yo. ¿Por qué así? Porque si lo dejamos uno cada 15 días, ¿sabe cuándo usted va a predicar? Por allá en un año y pico. Una vez, entonces es muy poquito para estarlo como dándole la vueltita. Entonces, con 3, por lo menos yo sé que va a predicar por lo menos 2 veces en el año. ¿Sí? Eso. Entonces, también la otra. Ya no, todos preparan el sermón, todos, porque ese es el que ustedes van a predicar para el mes de mayo. Entonces recordemos, el sermón de abril, de mitad de abril, lo van arreglando y organizando para predicarlo en mayo, ¿cierto? Entonces ya ustedes van a ir trabajando ese evangelístico. Bueno, por el interno, ustedes me van a escribir a mí o a Carolina o a Alexa, si usted quiere predicar. Si usted quiere predicar en su grupo, recordemos que van a ser 3. Y si no, ahí sí nos toca. Ahora, a los últimos sí es obligatoriamente con dedocracia, porque no queremos que se repitan, sino que vayan, es como un asadero de pollos. No es un solo pollo ahí dando vueltas, no, son todos los pollitos dando vueltas. ¿Por qué? Porque necesitamos tirarlo al agua usted, tirarlo al agua. Pero ¿qué queremos? Que los primeros que se tiren al agua son los que son más arriesgados, que ya predican o que ya manejan un auditorio, ¿cierto? Esos son los primeros, pero todos van a estar predicando. Bueno, pregunta. Sí, pastor, hay varias preguntas. Primero, Davis, que fue el primero en levantar la mano. ¿En 15 días se predica el mismo pasaje? Ahí les mando el pasaje. San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42. San Juan 4, capítulo 1 al 42. Es la mujer samaritana. Entonces, ustedes van a coger esa historia de la mujer samaritana y la van a predicar. Ustedes tienen que acostumbrarse a lo siguiente: predicar un capítulo entero o predicar un versículo, predicar un capítulo largo o predicar 2 o 3 versículos. Eso lo deben aprender. Entonces, a veces les doy cortico, a veces les doy un poquito largo. Entonces, en el anterior, ¿qué usamos? 2 escenarios, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo.
que fue el que predicó Yamilé. El que viene va a ser una historia que se puede narrar y pueden sacar unos puntos claves entre una conversación que hubo entre una mujer samaritana y Jesús el Mesías. Básicamente es eso. Bueno, David sigue teniendo la mano alzada. ¿Tiene alguna otra duda? ¿No? Vale. Y sigue ¿Quiere Oma predicar? Gallego. Pastor, una pregunta. Tengo entendido que el video que hay que grabar, el video de 5 minutos que hay que grabar y subirlo a una red social es de una prédica, ¿cierto? sí, de la que pasó. O sea, vamos a subir un video predicando San Juan 3 del 14 al 21. Sí, ya, eso era. ¿Quién otro levantó la mano? No, los que estaban ahora la bajaron. Ahorita alzó la mano otra vez. Jesús Elías Mendivelso. Puedes activar el audio. Pastor, una pregunta. Allí cuando usted habla de los 3 puntos, necesitaba que usted me confirmara, yo puedo tomar el punto yéndome a Génesis y tomar la creación para tomar ese punto acerca del pecado y luego volver a la serpiente y luego volver a Jesús y luego volver a hoy, o me sirve como la introducción. No, hermano. Recuerde que como yo arranqué diciéndoles cuando se hizo la exégesis, ¿cuántas divisiones naturales tiene el texto? Ya. Eran 2. 2, sí. Pero ¿cuántos puentes tocaba usar? 3. 3. Esto está citando un relato del año 1450 a.C. Por eso tocaba hacer. Pasar del puente del año 1450 al año 30 después de Cristo. Y del año 30 y del año 1500 o 1450 a nuestros días. Toca pasarlo. Pero más que todo, ¿cuál es el que debemos pasar? El del año 30. Año 30. Es como un sapito que salta. Salta del año 1450 al año 30 y del año 30 al 2023. Es como un salto así. Sí. Eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, la que sigue es Carolina. Pastor, ¿hacia qué auditorio va esta prédica? Evangelista. ¿También? También. ¿Por qué razón evangelista? Porque recordemos que ustedes van a predicar en la calle, van a predicar en los grupos, en las células, afuera. Entonces, acuérdense que su auditorio es en la calle. Ya con el tiempo, después que pasemos un tiempo, ya les voy a cambiar de auditorios. Voy a decir, predique a jóvenes, predíquele a mujeres, predíquele a un grupo de desplazados, pero eso es después. Por ahora, concentrémonos en un auditorio no creyente, que va a ser nuestro auditorio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda? Puede alzar la mano. Bueno, entonces creo que concluimos por hoy. Quiero felicitar nuevamente a Yamilet, que se lanzó. Entonces, dentro de 8 días nos vemos otra vez. La única diferencia es que vamos a tener un tema. Y así vamos a estar caminando y vamos a estudiar. Yo les voy a enviar un libro. Se llama La Exposición Bíblica. Es un libro virtual muy bueno. Se los voy a mostrar. El sermón expositivo. Ya si lo tengo por acá. Espérenme un segundo.
Mírenlo. ¿Sí lo ven? Este libro se los voy a enviar. Es una belleza de libro. Yo lo tengo, pastor. Eso. La estructura de lo vamos a usar. Después que aprendamos a usar la estructura del sermón expositivo, ya usted tranquilamente va a caminar mucho, muchísimo. Después ya vamos a trabajar otras cositas, ¿cierto? Como son 3 años, tiempo es lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, Dios me los bendiga. Démosle Pastor, gracias. antes de que de pronto se retire, me gustaría como rectificar como lo dicho para que los hermanos les pase. Igualmente esto también se les va a compartir por el WhatsApp para que lo tengan presente. Este mes de abril publicar un video de 5 minutos en cualquier red social, Facebook, Instagram o TikTok. El texto es Juan 3, 14, 21, la prédica que ya se hizo con las correcciones pues que cualquiera anotó el día de hoy. La fecha límite para subirlo es el 30 de abril. Sí, hasta el último día de abril. Listo. Y cuando ya lo suban, pasar el link a mí o a Carolina, a usted no, para que usted no tenga ningún link y de pronto alguno no se pierda y estar pendientes de eso. Y lo otro es dentro de 15 días, o sea, el 19 de abril, una prédica del pasaje Juan 4, del 1 al 42, para los no creyentes. Y en este caso van a predicar 3 personas en 3 grupos pequeños. El tiempo también es de 10 minutos, ¿cierto? 10 minutos, lo mismo. Listo. Listo. Entonces, gracias, Alexa. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos ya en el programa de Semana Santa. Ay, venga, les voy a pedir oración. Ayúdenme a orar por lo siguiente. Yo voy a estar predicando en una iglesia en Ibagué